Bueno, buenas noches. Queremos darles la bienvenida a esta primera conferencia del ciclo de conferencias 2025 del Programa de Educación Médica Continua de la Sociedad de Cirugía Ocular. Hoy nos acompaña la doctora Ruby Morales López, ella es la directora del Departamento de Aplicaciones de SHRIM Latinoamérica, y agradecemos a Rocol, que es nuestro patrocinador de la noche de hoy. Bienvenida, doctora. Buenas noches, doctores. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio académico e iniciar… ¿Perdón? ¿No se escucha? Hola, hola, ¿aquí? ¿Ahora se escucha mejor? Es que les cuento que pasé de una gripa espantosa con mucha ronquera. Por fortuna hoy estoy ya un poco mejor, pero sin mucha potencia, entonces voy a hablar más claro por el micrófono. Gracias por la observación. Entonces, mil gracias por este espacio en donde vamos a trabajar o a entender las aplicaciones del MS39. Un doctor me preguntaba ahorita, bueno, ¿nos vienes a enseñar del MS39? Yo le dije a él, venimos a mostrarles esas aplicaciones porque realmente los que nos enseñan son ustedes a nosotros, utilizando estas tecnologías. Vamos entonces a iniciar. ¿Sabes cómo puedo ligar la presentación? Ok, muchas gracias. Bien, entonces iniciemos con esta jornada académica, la cual va a tener esta agenda. Vamos a empezar viendo el principio óptico y aplicaciones generales. El siguiente punto de la agenda va a ser la información básica de la estructura corneal. El tercer punto, vamos a concentrarnos entonces sobre las especificaciones, aplicaciones y enfoque en el diagnóstico de queratocono. Aunque hay muchas aplicaciones, una de las que es más mencionada es esa aplicación del diagnóstico de queratocono y ya vamos a mirar por qué. Y también veremos una parte muy ligera de esa relación del MS39 con un excimer láser. ¿Por qué lo incluimos dentro de la agenda? Porque en la actualidad es el único MS39, es decir, el único OCT que permite conectar esa información a un excimer láser para hacer perfiles personalizados, no solamente como wavefront corneal, sino también con epitelio. No hablaremos muy a profundidad de eso, pero vale la pena mencionarlo. Iniciemos con la primera fase de la agenda y es cómo funciona, a través de qué tecnología este equipo nos permite el análisis que veremos más adelante. Entonces, él lo que hace es utilizar la información. Voy a correr esta botellita. Ok, gracias. Me tocó al doctor que me tenga el agua. Gracias, doctor. Entonces tenemos la combinación de OCT con plácido. ¿Qué OCT utiliza el MS39? El Spectral Domain. El Spectral Domain tiene una particularidad y es su alta resolución. Tiene una resolución de 3.5 micras, lo cual hace que muestre la información con alta definición. Ya vamos a mirarlo, no solamente para la información de la estructura, sino propiamente la información de las imágenes de OCT. ¿Y por qué combinarlo con plácido? Porque es un equipo muy poderoso para hacer el análisis en conjunto desde la superficie y utiliza al OCT para poder llegar en el área de córnea hasta la cara posterior. Por supuesto, al tener OCT va a avanzar hasta el segmento, hasta la parte anterior, y por supuesto podemos ver también estas estructuras. Vamos a ir avanzando en la temática. Entonces, en principio, tener un plácido, así nace todo esto de la topografía, luego avanza hacia el Scheimpflug y posteriormente es lo que tenemos ahora con el OCT, que es combinado con el plácido para el MS39. Dentro de las aplicaciones, acá tenemos un resumen de todo lo que contamos en el equipo, en donde esto que observamos aquí lo utilizamos para estructura corneal, pero también propiamente para hacer secciones de segmento anterior con OCT de alta resolución, y también tenemos otras aplicaciones de manera independiente que son un resumen para glaucoma, el análisis de la película lagrimal a través de video, ya veremos más adelante, pupilometría, relacionarse con el excimer láser Schwinn-Amaris ahora para los perfiles personalizados y comunicación de epitelio y su espesor específico dentro de los volúmenes de ablación.
Tiene un calculador de lente intraocular y tiene unas imágenes de cristalino. En cuanto a las imágenes de cristalino, en este año, de hecho fue en SCARS, se lanza al MS39 también con el módulo de biómetro, pero este biómetro va a estar disponible, o sea, ya se encuentra activado dentro de los modelos de MS39 que están llegando este año, pero será habilitado en el segundo semestre del 2025. Por ahora, lo que tenemos, que están ustedes viendo en el MS39, son imágenes como tal. También en la actualidad, en este año se activó el módulo de meibografía, ya lo vamos a ver también en detalle cómo funciona. Miremos entonces la segunda parte de la agenda, que es el MS39 en su información básica de estructura corneal, es decir, el equipo cómo aborda el análisis de estructura, qué mapas tiene, cómo funciona. Tenemos entonces en mapas individuales unos mapas que ustedes ya conocen y otros que se vienen incorporando por la tecnología como tal del MS39 y por supuesto el uso del OCT. Normalmente siempre tenemos en cualquiera de las tecnologías conocidas los de curvatura tangencial anterior y posterior, también los sagitales anterior y posterior, y aquí viene la primera diferencia con lo que conocemos y son los mapas de curvatura gaussiana. Ya vamos a hablar de ellos, que aunque no son leídos únicamente por OCT, sí están incorporados actualmente en el análisis de inteligencia artificial del MS39 para el diagnóstico de queratocono y por eso es importante mencionarlos. Mapas también normales que siempre hemos conocido son los de elevación anterior y elevación posterior, pero al tener OCT se incorpora un mapa que es el mapa de elevación estromal. Otros mapas también conocidos que son los poderes refractivos equivalente anterior y posterior, pero tenemos con OCT la medición de el espesor epitelial y el espesor estromal. El grosor de la córnea ya lo teníamos en otras tecnologías, pero con el OCT se incorporan estos dos mapas. Viendo las gráficas de los mapas, estos que observan ustedes acá son los que nosotros generalmente utilizamos para diseños de perfiles, que es a lo que nos dedicamos con Schwinn, pero él tiene la capacidad de hacer el diseño de las diferentes escalas y colores que ustedes deseen de acuerdo a lo que están acostumbrados a ver en otras tecnologías. En relación a los mapas tangenciales, entonces, el principio de análisis en forma, los sagitales, el principio de análisis de poder, como cualquier otro de los equipos que están disponibles para ustedes, pero se incorpora el gaussiano. ¿Quién es el mapa gaussiano? El mapa gaussiano toma una importancia grande dentro del análisis de la estructura corneal porque permite tomar un principio que es muy antiguo, que es el principio de la curvatura gaussiana, pero lo que sucede aquí es que se ha tomado dentro de la tecnología para poder ver la verdadera irregularidad de la córnea y de esas curvaturas, eliminando ese poder de la toricidad. Es decir, es tomar el mapa de curvatura como tal y eliminar ese astigmatismo, esa toricidad que tiene el mapa y poder verificar cómo se está comportando en su irregularidad. Y esto será muy útil no solamente para análisis estructural, sino por supuesto todo lo que tiene que ver con queratocono y el módulo de inteligencia artificial de este equipo MS39. Acá miremos entonces cómo vemos un mapa gaussiano, un mapa tangencial anterior y posterior tradicional, donde nos está mostrando el centro de esa curvatura, de esa gran curvatura de ese cono, y aquí vemos otro, la punta más alta de esa elevación tan prominente. Pero cuando lo vamos a mirar profundamente para ver si ese realmente es el centro de esa deformación, nos vamos al mapa gaussiano y es cuando el mapa gaussiano nos muestra, en este sector nos está mostrando un centro muy similar, pero en este sector en realidad el centro, la parte más alta de ese encurvamiento no estaba en esta zona, sino estaba aquí. Esto por supuesto tiene grandes ventajas, nosotros como Schwinn lo manejamos muchísimo para diseño de estructuras, ablaciones, regularizaciones, pero también, como les indicaba en diapositivas anteriores, para el análisis general de la estructura corneal es un mapa o son unos mapas muy valiosos. Ahora tenemos dentro de los mapas de elevación que los vimos a inicio, podemos ver que el que es diferente por OCT será el mapa de elevación estromal.
Y en relación al espesor, a los espesores que mide por OCT, el tradicional que siempre está es del espesor de la córnea, pero podemos ver que con OCT tendremos el mapa de espesor epitelial y el mapa de espesor estromal. Haciendo entonces, acá hacemos la primera conclusión. Cuando tenemos incorporado un OCT, aquí en el MS39 podemos tener mapas distintos como son el de la elevación estromal, el espesor estromal y el espesor epitelial. Entrando entonces al mapa de espesor epitelial, el mapa que proporciona el MS39 está dado en 10 milímetros de lectura. Él permite hacer la lectura específica en cada una de estas zonas, en cada uno de los diámetros y sus características específicas. Ahora bien, ¿qué hace distinto este mapa? El componente refractivo de ese epitelio, tanto a 3 milímetros como a 6 milímetros. En córneas normales, este componente es prácticamente insignificante. Cuando se hace poderoso o cuando se hace importante en el análisis de la estructura, cuando hay irregularidades o cuando hay cambios propiamente en esa curvatura, este componente refractivo será importantísimo para el mismo análisis como tal del paciente, específicamente cuando va para cirugía refractiva. Por lo tanto, se relaciona con el concepto de Malsep y colaboradores. Este es un artículo que gusta mucho porque nos explica muy claramente la relación del cambio de la curvatura versus el componente biométrico, ese componente biométrico del epitelio y cómo impacta en ese sistema óptico. Claro, el artículo habla de los cambios post-LASIK, sin embargo, es muy apropiado para poder entender esos cambios biométricos del epitelio y su implicación dentro de todo el sistema óptico refractivo del paciente. Y cuando hablamos del componente refractivo, también hablamos del componente aberrométrico de alto orden. Y dentro del MS39 encontrarán ustedes una explicación, una explicación detallada en cuestión de polinomios de Cernic, de aberraciones de alto orden, de ese componente epitelial propiamente. Muy bien. Hasta aquí lo que estamos haciendo es dándole un repaso a la construcción de pensamiento en la medida que ustedes van avanzando en la lectura estructural de su paciente, bien sea con cualquier otra tecnología, pero en este caso, durante esta charla, durante esta reunión, estamos incorporando lo que proporciona el MS39 a ese pensamiento crítico que ustedes tienen muy bien conformado por la amplia experiencia con la que cuentan. Entonces, esa experiencia que trae ustedes, que siempre están viendo la cara anterior, muchas cosas en la cara anterior, pero siempre van a estar mirando la cara tangencial, la sagital y la de elevación. Y cuando entran a mirar la cara posterior, hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué venimos incorporando en esta charla con el MS39? Los mapas gaussianos, anterior y posterior, y por supuesto la información que nos brinda el OCT junto con unos datos que vamos a ver más adelante en la charla, que es la información del wavefront corneal. Las mediciones generales. Aquí no nos detenemos mucho porque vamos a estar compartiendo con ustedes información detallada, pero sí quiero que observemos cómo encontramos esos mapas y qué encontramos allí, si encontramos lo mismo que en otros equipos y cómo lo vamos a ver y a identificar. Entonces es muy importante resaltar que van a encontrar siempre en el mapa principal, en el reporte principal, el grosor de la córnea, el grosor mínimo y su posición específica, lo mismo que la posición mínima de espesor del estroma, al igual que la del epitelio. ¿Y por qué es importante, ¿por qué son importantes estos datos? Porque estos datos van a ser fundamentales para el posicionamiento de esas áreas críticas en el estudio de la estructura corneal y que son importantes, por supuesto, para el análisis de queratocón. Entonces, allí se encuentran en el reporte. Otros datos importantes dentro del reporte, igual que en otros equipos, nos encontramos con la información de la curvatura máxima, tanto en la cara anterior como en la cara posterior, y su posicionamiento dentro de la estructura. Aquí vamos a pasar rápidamente el informe de Gullström
Y tenemos también la información del ángulo capa, junto con la información del diámetro de la pupila fotópica, importante también para cirugía refractiva. Y dentro de la información de la cámara anterior, también podemos encontrar el white to white y la posición del ángulo alfa utilizado para el cálculo de los lentes intraoculares. Otra información diferente a otras tecnologías es el cálculo automático que tiene el equipo de la distancia de espolón a espolón, que aunque dentro de las imágenes de OCT ustedes pueden hacerlo de manera manual, porque entiendo que ahora hay unos lentes específicos que están pidiendo estas mediciones, ustedes pueden obtenerlo directamente del reporte. Diferente, independizado de la información del white to white y también totalmente independiente de la inclinación de la cámara. Esto que estamos viendo aquí es información que está dentro de los mapas de estructura corneal. Es diferente las imágenes de OCT. Acá informaciones generales de las curvaturas, de las queratometrías, es decir, con índice queratométrico, no solamente la información del CIMCA, que es súper importante, pero también está la información de los meridianos, tanto a 3, 5 y 7 milímetros en cara anterior y en cara posterior. En cuanto al análisis de la asfericidad, él cuenta con un reporte independiente que se llama índices de forma, en donde les proporciona la información de la asfericidad en diferentes diámetros de lectura, es decir, desde 3 milímetros hasta 10 milímetros, mostrando de manera paralela esa asfericidad tanto en la cara anterior como en la cara posterior. El de entrada, o sea, default, siempre va a estar en 4.5, pero ustedes pueden manipular el software para que les muestre otros diámetros según sea la necesidad de análisis para cada caso. En una pestaña que tiene el equipo también dentro del reporte está el análisis refractivo. ¿Por qué lo traemos aquí? Para que ustedes lo observen, porque pueden encontrar la información del mean pupil power, es decir, junto con toda la información de curvatura con el poder total de la córnea, es decir, poder encontrar la información a través de los cálculos de ray tracing y junto con eso poder tener la información de ese astigmatismo total desde el centro a partir de 2 milímetros hasta 7 milímetros, siendo información muy valiosa, especialmente para córneas altamente irregulares. Dentro del análisis refractivo hay unos datos allí que no son tan utilizados, pero quería mostrárselos porque se utilizan mucho para el cálculo de la zona óptica funcional, especialmente en aquellos casos posquirúrgicos de refractiva, en donde por algún motivo la zona óptica funcional llega a estar disminuida. Es una información importante esta aberración esférica longitudinal y comática, puesto que les da muchos datos y muchas herramientas para poder calcular un retratamiento, el tipo de zona óptica que van a utilizar, el tipo de perfil que pueden utilizar y diferentes datos valiosísimos para lograr mejorar la calidad visual de su paciente. Entremos ahora a la siguiente fase de nuestra agenda y es poder ver cómo están esas especificaciones, aplicaciones y enfoque en el diagnóstico de queratocono. Para el resumen de queratocono o informe de queratocono, el equipo tiene un ítem independiente, o sea, tiene una clasificación general, que es la que estamos observando aquí, clasificación, gravedad, fenotipo, pero también tiene un mapa individual para poder entender lo que está pasando con cada uno de los puntos críticos en la estructura corneal según el sistema del MS39, pero utilizando los mapas tradicionales que ya conocemos junto con los que mencionamos hace un ratito que tiene diferentes el MS39. Este es el reporte que tenemos de queratocono con este equipo. Entonces, ustedes van a ver que tienen una clasificación de mapas en superficie anterior, tanto tangencial como gaussiana y de elevación. La superficie posterior con los mismos mapas, tangencial posterior, gaussiana y de elevación, todo posterior. También tenemos el mapa y el reporte del grosor epitelial versus el patrón de desviación del equipo, el grosor estromal igualmente versus el patrón del equipo y el grosor corneal. Pero ¿qué tiene realmente interesante este mapa? Lo que tiene interesante este mapa es que él va a conjugar
toda la información que tiene del paciente específicamente con un patrón de inteligencia artificial que se llama patrón de red neural. ¿Qué tiene ese patrón de inteligencia artificial en particular? Que tiene una gran cantidad de datos. Vamos a compartir con ustedes el artículo que describe este patrón, en donde tiene una gran cantidad de datos manejado por un software de inteligencia artificial, el cual mencioné, pero esa información la coteja con información de pensamiento crítico humano, ¿sí? De varios centros de referencia que fueron incluidos en ese estudio para que CSO pudiese incluir dentro de su sistema de análisis de queratocono este sistema con inteligencia artificial. Ese sistema en este momento tuvo su primer corte. Ya les enviaremos información muy amplia de esto, pero ellos siguen trabajando en ampliar los cortes de ojos para poder seguir alimentando esa misma red de inteligencia artificial. Por lo tanto, los datos que van dentro de esa red serán todos los puntos críticos que nos proporcionan estos mapas de este informe de queratocono. ¿Cuáles son los puntos críticos para esa red neural? El punto más delgado del epitelio, el punto más delgado del estroma y el punto más delgado de la córnea como tal, la K máxima de cara anterior y posterior y los puntos de altimetría, que recordemos que los puntos de altimetría son aquellos que están relacionados con la clasificación de las elevaciones para queratocono. Y por eso, dentro del reporte, ustedes observan una relación de todos esos puntos críticos dentro de la estructura corneal que se está leyendo. Bien, acá solamente para mostrarles algo de los índices, son índices clasificados tanto para curvatura, anterior y posterior, no solamente con su relación superior-inferior, sino también centro-periferia. Al igual que lo relaciona con las altimetrías, pero en índices de ectasia según la clasificación de inteligencia artificial y su relación con las altimetrías. Acá podemos ver la relación con respecto a la progresión de ese espesor epitelial y también del espesor de la paquimetría como tal, espesor corneal. Mostrándoles nada más los puntos críticos, que ya los vimos hace un momento, y aquí hacemos una pausa, y es para poder mostrarles cómo el equipo, a través de algo que se llama Red on Red, que en realidad son solamente unos centroides que él ubica en las áreas críticas de esa córnea según sea el caso de cada paciente, y lo va a incorporar de acuerdo a lo que tiene clasificado en esos datos que maneja el equipo. Entonces, si esos puntos críticos están dentro del área amarilla, tiene un 95% de posibilidades de tener queratocono, pero si esos puntos críticos están dentro del centroide rojo, tiene un 99% de posibilidades de tener queratocono. Así es esta clasificación con el MS39. Veamos rápidamente entonces un reporte de un ojo normal, o sea, tradicional. Tenemos el mapa de curvatura tangencial anterior, grosor corneal, elevación anterior, elevación posterior. Generalmente esto es lo que vemos en cualquier reporte, pero cuando entramos a ver el mapa de queratocono del MS39, tenemos la información entonces de la superficie anterior, el punto crítico, la K máxima. También tenemos la información en la cara posterior, cara máxima posterior, el punto crítico del espesor del epitelio, el punto crítico del espesor estromal y el punto crítico del espesor corneal. Todo esto conjugado dentro de la red neural nos permite conocer una clasificación en donde nos está indicando que hay una alteración en esos puntos y está dentro del área del centroide rojo con un 99%, vamos a ver si es 99%, acá lo clasifica y este es el patrón de clasificación en donde nos está diciendo 90 y, ¿qué dice allá? 94, ¿verdad? Ya, no estoy viendo tan bien de lejos. Entonces 94%, listo. Entonces esta es la forma como el equipo lo clasifica. Bien, otros tipos de reporte de queratocono, entonces veamos diferentes cosas. Aquí, por ejemplo, el equipo nos dice claramente que no encuentra un patrón como tal de queratocono.
devolvámonos, un patrón como tal de queratocono porque la información de los puntos críticos no coincide con el área del patrón de queratocono. Y efectivamente lo que está marcando es una asimetría superior, el gaussiano muestra una irregularidad también superior, pero cuando vamos a mirar los puntos críticos de espesores no se relacionan con esa zona, por lo tanto el equipo les indica que tiene un 98% de posibilidades de ser un caso normal. Y ya ustedes pueden hacer la lectura que acabamos de hacer de la asimetría superior. Esto siempre preguntamos en los talleres, ¿ustedes consideran que es una topografía normal? Porque pareciera estar muy irregular. Sobre todo vemos aquí un gaussiano alterado, pero en cara anterior, pero en la cara posterior no tanto. Los tangenciales parecen normal en la cara posterior. El patrón de puntos no se ve relacionado con un queratocono, el equipo tampoco lo encuentra y nos da una clasificación normal, pero en realidad lo que pasó aquí es un patrón de película lagrimal muy irregular y el equipo es capaz de determinar que eso no es un queratocono, simplemente se trata de un apoyo, porque en realidad los expertos siempre serán ustedes y ustedes cuando ven esto se dan cuenta y dicen no, eso no es un queratocono, pero algo pasa. Entonces el equipo ayuda con esa clasificación de inteligencia artificial a soportar ese diagnóstico que ustedes ya han hecho previamente. Bien. Miremos entonces la aberrometría corneal del MC39. ¿Qué tiene de particular esta aberrometría corneal al ser hecha por OCT y combinado con un plácido que está en capacidad de hacer una lectura de aberrometría corneal total, es decir, desde cara anterior hasta cara posterior, pero logra independizar esa misma aberrometría en cara anterior de forma independiente y en cara posterior de forma independiente. Al final, ¿para qué sirve eso? Para que podamos relacionar lo que se encuentra en la estructura corneal versus el componente aberrométrico de esos cambios en la estructura corneal, cara anterior y cara posterior. Está en capacidad de hacer diferentes formas de mostrarles a ustedes los resultados. A algunos gusta más verlo en pirámide de Cernic, a otros puede gustar más la normatividad, es decir, poder ver qué es normal y qué no, de acuerdo a los colores verde, amarillo y rojo. Y bueno, esto también nos lo han preguntado mucho, ¿cómo hacemos para ver el comportamiento de la aberración esférica en las diferentes caras y en los diferentes diámetros? Sobre todo para ustedes cuando desean tener esta información para cálculo de lentes. Ustedes pueden venir acá y ponerlo en el diámetro que deseen, viene desde el diámetro 2 hasta el diámetro 7 y aquí encontramos a la aberración esférica, encuentran ese componente y también encuentran el componente de las aberraciones de alto orden, usando estos diámetros. Acá el equipo está en capacidad de hacer una simulación de calidad y cantidad visual, es decir, con esto hace una simulación de cantidad visual y con esto, con el Point Spread Function y el MTF, está en capacidad de hacer una simulación de la calidad visual. ¿Cómo? El equipo lo hace, nosotros le indicamos, bueno, haga un cálculo de acuerdo a la información de curvaturas que tiene allí, estimando, por supuesto, la esfera, porque la información que tiene es de curvatura, y nos muestra cómo se está comportando ese caso, tanto en cantidad visual como en calidad visual, versus la corrección que haría dentro del perfil wavefront que maneja. Recordemos, tanto cara anterior, cara posterior y cara total, es decir, el bloque completo de la córnea. Bien, hasta aquí terminamos esa fase de estructura corneal, los mapas que tiene disponible, que proporciona para el análisis de cada uno de sus pacientes. Seguimos con el OCT. El OCT dentro del MC39 tiene un módulo independiente a la obtención de los mapas de estructura corneal. Por lo tanto, él hace imágenes con secciones distintas. Ustedes pueden solicitar si quieren imágenes en 0, en plano 0, 2, 4, raster o sector. Vamos a mirar qué es cada una. En X2 ustedes pueden hacer cortes a 0 y 90. En X4 hacen cortes oblicuos, es decir, si ustedes escogen X4 y el examinador o el técnico oprime el botón, hace los 4 cortes inmediatos. Lo mismo que si le dicen que haga raster,
lo que le están diciendo es que haga unas sectorizaciones específicas en diferentes áreas y alturas según sea lo que ustedes desean analizar. También hace sectores específicos en donde a través del clic del examinador ustedes pueden examinar sectores más periféricos si así lo requirieran para su paciente. Al igual que cualquiera de estos enfoques y cortes, pueden hacerlo con el enfoque que deseen. Es decir, si ustedes quieren ver algo más hacia la esclera, quieren ver algo en el párpado, es decir, en donde ustedes deseen enfocar, lo pueden hacer con estos módulos de cortes. 0360 es una imagen, un clic en donde pueden hacer cortes desde 0 desde 170 hasta 0, o sea, de 0 hasta 170 en pasos de 10, ¿bien? En una sola toma. Y cuando lo van a observar, ustedes pueden hacer clic en el software y mirar todos esos cortes que se hicieron y determinar en qué parte o en qué foto se ve mejor lo que ustedes quieren evaluar. Esta es una función que se utiliza muchísimo en el MS39, especialmente cuando ustedes solicitan un examen postcirugía refractiva. Entonces el técnico de repente no tiene tanta información, él lo que hace es tomar la información de estructura corneal, pero tomar todas las caras posibles de cortes para que cuando ustedes reciban su reporte puedan determinar exactamente en dónde lo ven de manera más adecuada para su diagnóstico y conducta. También tiene una opción que se llama córnea aplanada, es tomar a esa imagen que ya se tomó de OCT y aplanarla para poder ver con más claridad esta separación de Bowman versus el epitelio, el restante del estroma y el endotelio. Acá para mostrarles, esto no nos demoramos mucho, acá no nos detenemos mucho, son todas las funciones de medición que tiene mediciones lineales, mediciones según el índice refractivo, mediciones duales, triples, muestra estructuras automáticamente, ya lo vamos a ver, y hacer diferentes mediciones. Aquí siempre se muestra el BAULT como algo muy común, que es lo que generalmente más piden los doctores en este tipo de cirugías. Muy bien, acá quiero mostrarles un corte a 16 milímetros y ver cómo se observa la resolución de este corte post-LASIK irregular e incompleto. Entonces lo podemos ver en córnea aplanada, pero también en los cortes normales de OCT. Unos ejemplos generales, acá vemos un lentículo de SmartSight, que es el femto de Schwinn, el Atos. Acá vemos una imagen de trasplante. Acá observamos esta información de ángulo estrecho. Vemos un leucoma adherente. Esta es un apoyo que nos brindó el doctor Chacón. También una úlcera corneal proporcionada también por el doctor Chacón, muy amable para nuestra conferencia. Y aquí vemos, este es un video para que podamos ver, yo creo que me voy para allá, para que podamos ver también cómo el equipo hace mediciones de este ángulo. De la inclinación del cristalino. Porque aunque hace la medición de la inclinación de la cámara, si ustedes desean la información exacta de la inclinación del cristalino, la podemos hacer directamente dentro de la imagen obtenida de OCT. Muy bien. Dentro de los parámetros de OCT, de esas secciones de segmento anterior, tenemos la estructura del ángulo y el iris. ¿Cómo lo hacemos? Hay una opción exclusiva para esto, hacer medición de ángulos, pero también nos proporciona automáticamente la distancia de apertura del ángulo, el AOD, y el área del espacio del iris trabecular, que es el TISA, siendo estos dos índices muy útiles para seguimientos de glaucoma. Acá también quiero mostrarles un video que tiene el equipo disponible para poder mirar el comportamiento del iris, del ángulo, de acuerdo a las iluminaciones mesópica, fotópica y escotópica.
perdón que les dé la espalda allí. Entonces vemos cómo en vivo podemos observar ese comportamiento y los cambios de iluminación. Bien, también dentro de ese mismo módulo para glaucoma hay una pestaña de apoyo en donde nos muestra la información de la OD, también la información del TISA, pero también la combina con la información del grosor de la córnea. También nos muestra una gráfica de la cámara, de la profundidad de la cámara, y tiene unas fórmulas que hacen la compensación, es decir, la presión intraocular corregida, de acuerdo a lo que ustedes o con la fórmula que ustedes deseen hacer esa fórmula de presión intraocular corregida. Dentro de las imágenes de cristalino, como les comentaba hace gracias Juanda. Dentro de este módulo, todavía sin la activación del biómetro, está en capacidad de mostrarles unas fotos de cristalino, que les muestra la profundidad acuosa, les muestra el grosor del cristalino y les muestra esa distancia entre el ecuador del cristalino y el borde de la córnea posterior en el vértice corneal. O sea, por ahora lo van a ver así. Luego será activado el módulo de biómetro. Pupilómetro, bueno, un pupilómetro normal, pero muy, nosotros lo encontramos muy útil y muy ágil, porque dentro del mismo examen se pueden hacer 3 tipos de pupilas, es decir, escotópica, mesópica y fotópica, pero también se puede conocer el comportamiento dinámico de esa pupila, lo cual resulta ser muy útil también para el planeamiento de los perfiles de ablación y saber su relación con la zona óptica y esas zonas ópticas mínimas que podríamos utilizar para el consumo de ablación de cada perfil. Así es el reporte. Tiene un módulo de análisis de película lagrimal. Vamos a ver si este video corre porque está un poco pesado. Él funciona a través de un video. Bien, entonces él nos va a mostrar, cómo la película lagrimal se mantiene en el tiempo que el paciente no parpadeó y nos muestra el primer punto de ruptura, que fue este, y nos lo relaciona numéricamente, o sea, nos lo relaciona en colores, numéricamente y también en un gráfico patrón de reporte según los 10 segundos de normalidad de la ruptura de la película lagrimal. Tiene un calculador de lente intraocular. El lente intraocular, este módulo que ven ahora, es un módulo básico que hace el cálculo a través de Ray Tracing. Bien, a este módulo hay que ingresarle la información de la longitud axial y hay que ingresar la información de la constante A del lente intraocular. Luego, cuando llegue el módulo de biómetro, va a tener unas fórmulas, va a tener unos componentes que van a permitir hacer estos cálculos con la biometría. Bien, acá no nos detenemos mucho. Y por último, ¿por qué ingresamos este ítem? Porque en el momento, en la actualidad, todavía es el único OCT que se conecta con un excimer láser. No sabemos más adelante qué va a pasar porque la tecnología avanza a pasos agigantados, pero por ahora este MC39 se logró conectar con el Amaris y poder hacer análisis de todos los mapas de estructura corneal tomando la información del espesor epitelial y poder personalizar los perfiles transepiteliales, que en el Schwinn se llama TransPRK, pero también puede llevar la información de corneal wavefront, tanto de cara anterior como de cara posterior, para la construcción de los perfiles. Este artículo es muy interesante, podemos compartirlo con ustedes, porque es el artículo base que explica cómo se hacen los cálculos desde un mapa epitelial para poderlo posicionar dentro de un volumen de ablación. Esta es la plataforma, manda toda la información, tal como lo ven allí, para hacer la construcción de perfiles personalizados, como por ejemplo este, en donde se tenía esta irregularidad, se hizo un cálculo específico de regularización de 30 micras y se obtuvo una regularización de curvatura. Y con esto, doctores, hemos terminado
el espacio académico de hoy. El MS-39 tiene muchas aplicaciones que se deben profundizar, pues a nuestro criterio nos encantaría poder compartir información con ustedes y poder ampliar cada uno de estos módulos según sean sus preferencias, aunque nos gustaría también pues compartirles toda la información. Y ustedes nos cuentan qué desean ampliar y desde Rocol estamos a su total disposición para apoyarles. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en particular que podamos nosotros responder ahora o preguntar también a Fábrica? Por ahora no. Bien. Bueno, doctora. Sí, señora. Cuando hacemos un transepitelial, cuando hacemos un tratamiento transepitelial, tomamos el mapa epitelial y automáticamente lo manda a la maris y podemos hacer el tratamiento refractivo y la ablación del epitelio en un solo paso. Es correcto, en un solo paso. Él lo que hace es que toma esa información del epitelio, bien sea para trans-PRK normal, asférico, o para trans-PRK corneal wavefront, y toma todos esos datos, toma un punto en el centro y toma un punto calculado de la periferia, con lo cual hasta por lo menos utiliza 8 milímetros, pero lo podemos abrir si se necesitara, pero mínimo podemos ir ahí, ¿bien? O lo pueden disminuir, pero 8 milímetros es el estándar. Entonces, cuando pasa la información del epitelio y la pone en el volumen de ablación, que ya no es plano, sino que tiene esta forma, hace los cálculos también con las pérdidas de energía periféricas. Entonces, es posible hacer un solo volumen de ablación. Entonces, él trabaja el defecto refractivo y el epitelio en el mismo volumen de ablación. ¿Y mantiene la esfericidad periférica de la córnea también? Correcto, así es. Mantiene esa esfericidad porque hace el cálculo no solamente del cambio epitelial hacia la periferia, sino también el cálculo de las pérdidas de energía que pudiese haber en la periferia. Esto se hace mucho más intenso en los perfiles hipermetrópicos, es decir, astigmatismos hipermetrópicos, los mixtos, las hipermetropías, allí se ve con mucha más fuerza al momento de hacer el diseño del perfil, pero se aplica en todos los defectos refractivos. El consumo de ablación está descrito de 13 micras por dioptría y puede ser variable en la medida que aumentamos la zona óptica. ¿Qué puede pasar? En los perfiles transepiteliales lo adecuado es aumentar la zona óptica en defectos bajitos, ¿sí? Entonces allí podríamos tener un aumento en micras aproximadamente, bueno, no estoy tan clara con los cálculos ahora, eso se ve en el software, pero podríamos llegar a tener hasta 15 dioptrías si subimos a zona óptica de 7 milímetros. Aproximadamente podría ser, pero lo podemos hacer en el cálculo del software. ¿Y yo puedo variar las zonas de transición o son fijas? Las zonas de transición varían solamente al momento de cambiar la zona óptica, es decir, si sube la zona óptica a 7, probablemente la transición pudiese subir a 2,3, pero si tenemos, es automática, la que la comanda es la zona óptica. Así es. Sí, doctor, sí, señor. La semana pasada, en la reunión que tuvo el grupo de Suiza y de Inglaterra, Reinstein y Torres, que está en Suiza, es un brasilero, hablaron de el presente y el futuro de toda la superficie corneal basada en el epitelio, en el ruido que hace el epitelio cuando le hacemos las tomas del grosor epitelial. Y para los que vienen ahora, todos los muchachos nuevos, van a tener tantas ventajas de tener menos márgenes de error cuando indican una cirugía refractiva y cómo acompañar esos casos de pacientes en los cuales en el pasado decíamos, bueno, es un caso X, el paciente tiene esta curva anterior, esta curvatura anterior mostrada en el pentacam versus la cara posterior asociado al grosor corneal y lo difícil que era medir la resistencia de la córnea. Entonces teníamos pacientes que tenían una curvatura anterior muy estable, en los mapas no presentaba ningún índice de riesgo anterior, caras posteriores no muy elevadas, un grosor corneal de 570 micras, una fórmula muy bajita, -2 de esfera. El paciente se le indicaba un LASIK y a los 10 años estaba ectasiado. Entonces,
¿Qué pasaba? Que nunca se tomaba en cuenta el epitelio. Y ahora con estos mapas hermosos, uno puede, con esos índices de 3 micras, ¿no?, de variabilidad, uno puede acompañar a un paciente en el cual las curvaturas anteriores en los mapas se ven bien, pero si el epitelio se adelgaza en esos puntos frágiles de menor grosor y un poco de curvatura más alta, vemos que si los acompañamos durante los 3 años que les podemos hacer estos mapas, vemos si no cambió el epitelio y no se adelgazó en esas áreas, podemos indicar un LASIK de manera segura. Si cambia y se adelgaza, ya no se puede pensar en un corte corneal, ya sea con femtosegundo o microquerátomo, porque es una córnea que tiene tendencia a adelgazarse y a descompensarse biomecánicamente. Ahora, en las aplicaciones del queratocono, cuando hacemos, por ejemplo, tratamientos de crosslinking, y a veces los protocolos para tratar fórmulas de los pacientes, entonces cuando tenemos protocolos de crosslinking, vemos que en los controles de los mapas del Pentacam, la córnea no se aplanó, no es porque no haya actuado el crosslinking, porque si le hacemos un mapa epitelial, observamos que en general, volviendo un poco atrás en un mapa de un queratocono, vemos que el epitelio es más delgado en el área más curva y en esa periferia cercana es más grueso. Esa es la imagen de la dona cuando vemos en los mapas de aberraciones. Si tenemos un paciente en el cual tenemos dudas si actuó o no el crosslinking, no sirve un mapa de cara anterior del Pentacam ni una de cara posterior, sirve un mapa epitelial, porque si observamos en el preoperatorio, el área más frágil del queratocono estaba más delgado del epitelio, pero en el control, si está más denso es porque sí actuó el crosslinking, o sea, se aplanó, pero ganó grosor el epitelio. Todos estos mapas van a servir para todo esto, para que la proyección en tratamientos de queratocono, en seguimientos de queratocono tengamos más seguridad. Y ahora estamos comprobando el por qué los lentes rígidos fluorocarbonados que se utilizaban para darle mejor visión a los pacientes con queratocono, lo que hacían era adelgazar el epitelio en esas áreas más, en esos ápices de queratocono. Entonces, por eso no estábamos haciendo absolutamente nada. De esta manera, para las futuras generaciones de oftalmólogos va a ser mucho más tranquilo trabajar teniendo siempre la base de los mapas epiteliales. Entonces, va a ser fantástico porque van a poder acompañar realmente a sus pacientes y van a tener menos eventos no controlados de por qué indiqué si no estaba indicado. Muchas gracias. Y bueno, hubo algo que no les comenté, que se está usando mucho el mapa de espesor estromal, bien, para esos análisis, esas combinaciones de análisis, pero también para el diseño para crosslinking, ¿sí? Entonces, al tener ese mapa con todos los puntos de espesor, se puede saber exactamente cómo se va a comportar ese crosslinking, no solamente en la parte central, sino en todas las áreas. Y adicional a eso, es muy utilizado en el protocolo sub 400, que está descrito por el doctor Jafesi, allí en el artículo, bueno, el mundo de artículos, que hay muchos ahora, pero están todas las tablas de exactamente cómo se utiliza la energía, los tiempos y cómo implica dentro de, o en cada córnea según sea su espesor cuando está por debajo de esas 400 micras. Esa parte olvidé mencionarla. ¿Alguna otra observación, inquietud? A través de la Sociedad de Cirugía Ocular compartiremos la información para ustedes y de parte de Rocol, nuestro CEO, el señor Roberto García, y por supuesto del Departamento de Aplicaciones que tengo el gusto de dirigir con Schwinn, estamos a su total disposición y agradecidos por acompañarnos en esta noche académica. Muchas gracias.